Mi mujer me engañó con su ex. La humillé delante de su familia y le entregué los papeles del divorcio. Nunca esperé ser testigo de algo así en mi propia vida, algo que estaba acostumbrado a oír de otras personas o quizá en las redes sociales. Pero pasar por algo así en la realidad puede destrozar tu mundo. Soy un hombre sencillo y trabajo como profesor en una universidad. Llevo 10 años casado con mi esposa Lilac. Tenemos 2 hijos. La conocí en una fiesta en la que mi tía sugirió a mi madre que invitara a Lilac a salir. Nunca me interesaron las citas, así que nunca salí con nadie porque siempre estaba preocupado por mi doctorado y mis estudios. Pero después de ver a Lilac, me quedé hipnotizado por su belleza y, al igual que su nombre, parece suave como una flor. Mis padres llevaban mucho tiempo insistiéndome para que me casara, así que invité a Lilac a salir. Nuestros padres ya habían interactuado en la fiesta y querían que nos casáramos. La primera cita fue increíble. Era divertido estar con ella y en aquella época se dedicaba a la odontología. Acabamos saliendo durante un año y nos casamos. Ahora han pasado 10 años. Nuestra vida cotidiana era bastante normal. Era una madre y una esposa estupenda. Nunca sentí ningún problema en mi vida después de su llegada y me cuidaba mucho. Pero eso fue solo el principio, y nunca supe que la curiosidad me llevaría a un giro inesperado después de 10 años. Conocer su pasado me habría ayudado a desenredar los nudos que nunca intenté conocer. Las cosas iban como la seda y nunca en 10 años de matrimonio había dudado de ella hasta hace un mes. Y un día cualquiera, las cosas se pusieron muy feas para los dos. Tal vez era yo quien estaba creando suposiciones en mi cabeza, o tal vez ella ocultaba algo porque nunca antes había tenido ningún tipo de visión negativa de ella. Fue una tarde en la que ella volvió de su clínica a una hora muy inusual. Intenté llamarla, pero no respondía a mis llamadas. Al principio pensé que tal vez tenía muchos pacientes hoy, así que llamé a la recepcionista de su clínica. Me dijo que Lilac no había ido a la clínica ese día, lo que me causó curiosidad y tensión. Estaba muy nervioso, pensando en lo que podría haber pasado. No podía dormir. Era más de medianoche cuando llegó con aspecto cansado. Quise preguntarle por qué estaba enferma hoy antes de que pudiera decir una palabra. Pasó a mi lado y me dijo que hoy había tenido mucha paciencia y que quería dormir. Tras oírla mentirme a la cara y saber ahora la verdad, me senté en el sofá preocupado preguntándome cuál podía ser el motivo de su mentira y que se trataba de algo nuevo. Estaba irritado y enfadado, pero luego decidí intentar dormir un poco porque era tarde y mañana tenía trabajo. Entré en la habitación y la vi con su ropa de oficina y las piernas colgando de la cama. ¿Qué puede haber peor que ver a tu mujer, que nunca había bebido en 10 años de matrimonio, recoger los malos frutos del alcohol? La miré a la cara mientras la tapaba con una manta. Dormía plácidamente, sin molestias. Quería evitar cualquier tipo de conversación por la mañana, así que me fui a trabajar temprano. No podía dormir porque no dejaba de pensar en ello. Tenía que preparar los cuestionarios para el próximo examen de mis alumnos. Así que pensé que no sería buena idea despertarla por la mañana porque nos causaría estrés y discusiones a los dos. Volví del trabajo y vi su coche en el aparcamiento. Mientras acariciaba a mi gato en el porche. Vi a Lilac a través de la ventana. Estaba enviando un mensaje de texto a alguien, sonriendo y ruborizándose. Tan pronto como entré. Dejó inmediatamente el teléfono a un lado y se puso a ayudar a nuestro hijo mayor, James, con los deberes. Siempre me abrazaba y me besaba, y esta vez su sonrisa se desvaneció. Después de mirarme, me saludó con un Raffelow, que sonó poco interesante. Fue muy incómodo enfrentarme a algo tan inusual en un solo día. Más tarde, por la noche, le pedí que me trajera una taza de café caliente. Tenía la taza de café en una mano y estaba enviando un mensaje de texto a alguien con la otra, sonriendo, la miré una vez y luego aparté la mirada. Pero mi segunda mirada salvó a nuestro hijo menor, Max, de quemarse con el café en la cabeza, todo mientras su madre estaba ocupada enviando mensajes de texto a alguien, Dios sabe quién. Le grité a Lilac por primera vez en nuestros 10 años de matrimonio. No paraba de disculparse por su descuido, así que le dije que quería hablar con ella de algunas cosas. Dejé que los chicos jugaran un rato a los videojuegos para que pudiéramos tener una conversación en condiciones. En lugar de preguntarle dónde estuvo anoche, sabiendo que eso podría darle una pista, le pregunté dónde estaba su atención y con quién hablaba por teléfono. Me miró disculpándose y, cuando iba a decir algo, su teléfono empezó a sonar. Sucedió 3 veces, lo que me molestó mucho y ella se disculpó.
Me dijo que anteayer se había encontrado con un viejo amigo y que anoche habían decidido ponerse al día. Por eso llegó tarde. Todavía no me ha dicho que no estaba en su clínica ni lo del alcohol. De acuerdo sobre esto o no, pero ocultar información cuenta como engaño menor. Lo que me molesta es que es casi medianoche ahora y todavía veo que ella está en línea a chatear en su teléfono. Ha pasado un mes desde la última actualización. Como ya he mencionado antes, estaba preparando preguntas para el examen de mis estudiantes, así que estaba tan ocupado con mi agenda que no pude hacer una actualización en la misma noche. Verla manteniendo una conversación con alguien a las 4 de la mañana no me pareció raro, pero la conversación que oí por casualidad me hizo darme cuenta de lo contrario. Me gustaría citarla para que la leáis todos. No era el matrimonio de mis sueños. Él es aburrido y anticuado y yo estoy cansada del sexo vainilla de siempre. Dios, necesito especias en mi vida. ¿Oh, quieres? Probablemente la respuesta a su deseo de especias en su matrimonio. ¿Era realmente una persona anticuada y aburrida? ¿Realmente fracasé como marido? Creía que era feliz conmigo. ¿La llegada de un nuevo amigo lo cambió todo? ¿Quién es su nuevo amigo? Siempre dormía en mis brazos, a veces me compraba flores y me trataba tan bien. No puedo creer oír todo eso. Volví a mi lado de la cama, oí sus pasos y la puerta se abrió. Ella volvió, se metió dentro de la manta, me abrazó la espalda como si nada y se quedó profundamente dormida. En cuanto a mí, mi instinto era más claro que el agua y en el fondo de mi cabeza sabía que se estaba alejando de mí. Sinceramente, después de aquella noche empecé a sospechar de ella y a seguirla. Todo fue cuesta abajo y fue peor de lo que esperaba. Si una persona es capaz de hacer trampas menores, entonces eventualmente tiene algo grande bajo la manga. No podía dormir y la cabeza me latía con fuerza. Después de desayunar, le dije que podía dejarla en la clínica. Al principio no respondió y luego me dijo que iba a reunirse con la profesora de James en la reunión de padres. Me hizo gracia, ¿no lo sabe? La reunión fue ayer y ya había estado allí, pero no perdí de vista las mentiras que me estaba contando. No dije ni una palabra y me fui a trabajar. De camino a la oficina recibí una llamada de su clínica. La recepcionista me preguntó por qué Lilac no había ido a la clínica en 3 o 4 días. Ni siquiera había respondido a las llamadas ni a los mensajes de texto. Los pacientes habían reservado cita con antelación y, cuando la doctora no aparecía, se sentían muy frustrados porque tenían sus citas esos días. Una cosa llevó a la otra, y mis dudas se aclaraban día a día. En lugar de ser una marioneta, decidí comprobarlo por mí mismo. Terminé inmediatamente mi trabajo y dejé que mi aprendiz hiciera el resto. Salí de mi despacho y me dirigí a su clínica, sabiendo que no estaría allí. Entré en la clínica y la llamé. No contestó, pero me volvió a llamar. Al cabo de 2 minutos. Le dije que la había visitado pero que no estaba. No pudo decir nada durante unos segundos y luego, titubeando, me contestó que estaba visitando a un antiguo paciente que no había podido venir a la consulta y que tenía que explicarle el proceso del TCE. Mentía porque cuando pregunté a la recepcionista si había cita para una visita a domicilio, me dijo que no. Volví a casa y me encontré a mis 2 hijos estudiando tranquilamente. Nuestra niñera cuida de James y Max. Era una vieja amiga de mi madre y la persona en la que más confiaba. Les preparé la cena y terminé de preparar el periódico para poder tomarme unos días libres en el trabajo y reunirme con mi mujer. Las cosas fueron según lo previsto y decidí guardar silencio hasta reunir todas las pruebas para poder defender adecuadamente mis dudas en la cena. Le pregunté a James sobre la reunión y ella me hizo una pregunta a su vez, preguntándome de qué reunión estaba hablando. Como ya habíamos asistido a la reunión de padres, la cara que puso Lilac fue de satisfacción. Dio un bocado y dijo que solo quería hablar con la profesora de James sobre sus progresos. Dejé la cuchara a un lado y la miré. Me preguntó qué pasaba. Suspiré y le pregunté si había visto el informe de progreso. La llamé por teléfono. Se disculpó y me dijo que se le había olvidado. Le pregunté cómo podía olvidarse de algo tan importante estando todo el día al teléfono. Me preguntó irritada si lo que yo quería decir era que no hacía otra cosa que estar todo el día al teléfono. Le dije que no y que se lo estaba tomando mal. Se levantó muy enfadada con mi afirmación y me gritó diciendo que no tenía fundamento y que era yo quien nunca intentaba hacer nada por la familia. Su declaración me enfureció, pero en lugar de soltarlo todo, la dejé hablar. Le pregunté qué quería decir con eso y ahí volvió a decir que yo era una persona aburrida y que nuestro matrimonio había perdido la chispa.
Me reí y le di las gracias por tomar la conversación al revés, por utilizarla como escudo para sus pensamientos y sentimientos, y seguí comiendo mi comida. Volvió a salir a la misma hora que estaba de guardia, riendo y hablando, pero yo no quería oír la conversación. Quería verla yo solo y recoger las pruebas. Nunca comprobé su teléfono y con ese comportamiento sabía que tenía una contraseña. Esperé hasta que por fin se durmió y cogí su teléfono. Tenía la contraseña. Intenté muchas cosas, pero no se abría. Había una cosa en su personalidad olvidadiza y es que solía escribir las contraseñas en su cuaderno. Saqué el cuaderno y allí estaba. Por fin se abrió el teléfono y me temblaban las manos de abrir los mensajes de texto. Pero tenía 2. Y ahí estaba, la verdad. Me quedé sentado en el suelo con el teléfono en la mano, desplazándome hacia abajo y viendo los desnudos de sexting y los te quiero. Fue enviada a un tipo llamado Richard. Esa noche lloré. No recuerdo la última vez que lloré así. Me puse la mano en la boca para reprimir el llanto y respiré hondo porque tenía menos tiempo y necesitaba pruebas. Inmediatamente hice capturas de pantalla de sus chats y las envié a mi teléfono. Antes de dejar el teléfono a un lado, tuve que borrar las capturas de pantalla de la galería. Afortunadamente, comprobé la galería y había fotos de ellos. Envié esas fotos a mi teléfono y borré todas las pruebas que pudieran hacerle saber que había revisado su teléfono por la mañana. Me fui a trabajar como de costumbre, pero en realidad fui a casa de mi amigo Elías. Somos amigos desde la infancia y él sabía todo sobre mi vida. Le conté todo lo que había pasado y él tampoco se lo podía creer. No paraba de decir que si no le hubiera enseñado las pruebas me habría dado una bofetada por una broma así. Al cabo de un rato me dirigí hacia la dirección de Richard, que se mencionaba en uno de los textos, y aparqué el coche detrás del árbol. No era mi coche, sino el de Elaine. Después de esperar, vi a Richard fuera de su casa con flores en la mano y Lilac salió de su coche y lo abrazó con fuerza. Inmediatamente hice la foto y no pude mirarlos más que unos segundos. No dejaba de preguntarme que si yo no le gustaba, un poco de sinceridad habría sido mejor y lo habría arreglado todo, pero ni ella quería perder a esa familia ni podía dejar de engañarla. Por mucho que me rompiera el corazón, me destrozó el ego porque en un mundo lleno de infieles, yo estaba muy orgulloso de mí mismo y de ella por ser una pareja estable y leal. Se burló de mi naturaleza tranquila. Esto duró 3 o 4 días y reuní pruebas suficientes porque era mi momento de echar leña al fuego y arruinar de verdad el ya arruinado matrimonio. Ya se lo había contado todo a nuestra niñera y ella se ofreció a avisarme. Cuando mi mujer regresó y salió de casa, nuestra niñera me llamó y me dijo que iba a visitar a sus familiares enfermos, por lo que hoy no vendría, y le di permiso. Llamé a Lilac y le dije lo mismo y le pedí que viniera a casa para poder irse ya que James y Max se quedarían solos. Ella aceptó inmediatamente. Yo estaba con Elías, contándoselo y discutiendo qué debíamos hacer con este asunto. No tenía valor para contarles estas cosas a nuestros padres. De repente recibí una llamada de Lilac en la que sollozaba y decía que Max se había caído de la escalera y se había roto los brazos y que lo llevaba a urgencias. Se me heló la piel, el miedo se apoderó de mí y entré en pánico, sin saber qué hacer a continuación. No estaba en condiciones de conducir, así que le pedí a Elia que lo hiciera. Cuando llegamos al hospital, el doctor nos dijo que no nos preocupáramos, que solo era una herida leve y que se curaría en unas semanas. Suspiré aliviada y besé la frente de mi hijo mientras Lilac hablaba con mi madre por teléfono. Estaba sentada junto a James y le pregunté por el incidente y cómo había sucedido. Me dijo que Max había estado subiendo las escaleras, gritando y llamando a mamá varias veces, pero que ella no podía oír porque estaba hablando por teléfono, y que entonces Max resbaló y se cayó. Cuando me enteré, me enfadé mucho. Me acerqué a ella y le tiré el teléfono al suelo. Todo el mundo nos miraba. Le grité por ser tan irresponsable. Ella intentó calmarme pero yo no pude. Max podría haber resultado gravemente herido. Dije muchas cosas y ella intentaba hacerse la víctima diciendo que yo era un padre ausente. Después de oír esto, pude acercarme más a ella y le susurré al oído que al menos yo era mejor que ella y no tenía a nadie a sus espaldas. Parecía asustada, como un gato asustado. Después de aquella discusión en el hospital, Elaine se llevó a nuestros hijos a su casa y yo volví a casa con Lilac. No nos dijimos nada en el camino de vuelta y en cuanto a los remordimientos, ella solo fingía, ya que la vi enviarle mensajes de texto unas cuantas veces y eso me enfureció aún más. Lo que me dijo me dejó alucinado. Ella debe haber estado pensando que yo simpatizaría con ella, pero yo no tengo ninguna simpatía por los tramposos.
Me dijo que había salido con Richard en el instituto y que la relación había terminado un mes antes de casarnos. Nunca quiso casarse conmigo, pero no tuvo elección. Verás, el padre de Lilac también es dentista y tenía su propia clínica, a la que Lilac echaba el ojo. Pero su padre le puso la condición de que tenía que casarse con alguien respetable para heredarla, o de lo contrario iría a parar a manos de su hermano, que era 5 años menor que ella y también estaba interesado en dedicarse a la odontología. Richard no tenía trabajo y era un novato en aquel momento, así que ella rompió con Richard y decidió casarse conmigo. Dijo que conoció a Richard hace un mes en su clínica, cuando él la visitó para hacerse una limpieza dental para una sesión de fotos, ya que trabaja como modelo para una empresa de diseño de moda. Tras reencontrarse con él, las cosas fueron subiendo de tono poco a poco y acabaron así. Yo tenía lágrimas en los ojos y ella ya estaba llorando y pidiéndome otra oportunidad para arreglar esto, pero ya todo era una jugada. Ella sabía muy bien que Richard no se casaría con ella y no podía permitirse perder una familia estable. También afirmó que yo no era su tipo de persona y que la mitad del tiempo se sentía encerrada. En respuesta le pregunté si me culpaba a mí por tener una personalidad diferente que le hacía ser infiel y no a sus propias acciones. Se levantó y empezó a gritarme que no era comprensivo y que por eso prefería a Richard antes que a mí. Caminé hacia ella, la agarré de las manos con rabia y le dije que se callara con la volte y la manipulación. Le dije que el engaño era su propia elección y que ella quería hacerlo no por mí. Estaba muy enfadado por sus afirmaciones e hice todo lo que pude. Me fui del lugar y le pedí a Elaine que dejara a James y Max con sus abuelos y me quedaré en su casa por un tiempo. No he hablado con él después de llegar a su casa. No quiero hablar con nadie. Quizá dar rienda suelta a mis emociones delante de desconocidos me ayude a calmarme. Solo soy capaz de pensar con claridad. Además, Max ya está curado y yo estaba trabajando en mi último proyecto, que básicamente significa satisfacer mi ego. Así que pasé 3 días en casa de Elaine e hice mi trabajo de la universidad. Me negué a hablar de nada de esto con él y evité toda conversación relacionada con esto. Después de un tiempo volví a casa y para mi sorpresa estaba decorada con flores y globos. Entonces Lilac vino con flores y empezó a disculparse y a pedirme perdón. Me había estado mandando mensajes y llamándome y yo evitaba hablar con ella. No sentía nada por ella, salvo puro odio. Pero para vengarme acepté que me manipulara una vez más. Ahora sus actos de ser pretenciosa todo el tiempo eran claros para mí y honestamente, ella nunca se hizo cargo de los niños. La niñera lo hacía, y como madre es una responsabilidad y no un favor para tu propio hijo. Así que los niños me querían más a mí o a la niñera que a su propia madre. Yo estaba ocupado preparando el cumpleaños de Max y otros SHTs que Lilac había organizado como terapia de pareja y otras cosas varias para reconstruir esta relación. Se esforzaba mucho para que pareciera real mientras se reunía con Richard a mis espaldas una vez a la semana. Decidimos invitar a familiares cercanos para su cumpleaños, incluidos mis padres y hermanos, y lo mismo para ella. Antes de que ocurriera todo esto, los cumpleaños eran so full ACN, pero ahora me pone enfermo pensar que solo estaba fingiendo todo este tiempo. Tras la ceremonia de corte de capa, llegó el momento de revelar el regalo más importante a su padre. Yo pregunté. James y Max fueron a la otra habitación a abrir sus regalos. Mientras todos se relajaban, llamé a Lilac y le pregunté si quería dar el regalo. Lo preparó para su padre. Su padre parecía contento, al igual que todos los demás, pero en cuanto a Lilac, lo tenía. No paraba de asentir con la cabeza y hacer señas para decir que no. Tenía lágrimas en los ojos cuando le di el regalo a su padre. Lo abrió y vio las fotos y todo. Se levantó y le gritó que volviera con ese JRK en paro y arruinara nuestro matrimonio. Otro regalo fue para los papeles del divorcio de Lila, que llegaron hace 10 días. Su hermano y mi familia se quedaron en shock cuando le conté a su padre lo que había pasado. Su padre le pidió que firmara los papeles, que dejara el hospital mañana y que buscara trabajo en otro sitio porque no podía permitir que arruinara su nombre. Lilac lloró y se disculpó con su padre y su madre estaba destrozada. Ella había arruinado esto para todos y un poco de remordimiento me permitiría detenerla, pero ella continuó viéndolo después. Le permití ver a James y Max los fines de semana y me negué a que se los llevara para una estancia después de su acción irresponsable. Después del divorcio tomamos caminos separados y nunca volvimos a hablar con ella, incluso después de haberla visto durante mucho tiempo. James y Max la echaban de menos, pero es mejor ser criado por un padre soltero que por uno irresponsable. En cuanto a mí, sigo adelante con mi vida,
Me mantengo ocupado con el trabajo y los niños, pero el pasado siempre se aferrará a mí como un parásito. Pero mi venganza satisfació mi ego. Ver que no conseguía lo que quería me ayudó a superar mi salud mental y continué con mi vida. Y así concluye este relato que nos ha llevado por un torbellino de emociones. La vida nos presenta desafíos inesperados y nos confronta con situaciones que jamás imaginamos enfrentar. Pero en medio de la adversidad, también encontramos fuerza para seguir adelante. A todos los que nos acompañaron en esta historia, les enviamos una bendición de fortaleza y esperanza. Que encuentren el valor para superar cualquier obstáculo que se interponga en su camino y que siempre mantengan viva la llama de la fe y la perseverancia en sus corazones. Nos despedimos con gratitud por su tiempo y atención. Si les ha conmovido esta historia y desean compartir sus pensamientos o experiencias, les invitamos a dejar sus comentarios en la caja correspondiente. Estamos ansiosos por leer sus reflexiones y conectar con ustedes. Además, les animamos a suscribirse para más historias y contenidos inspiradores. Nos vemos en el próximo vídeo, donde continuaremos explorando juntos el viaje de la vida. Que la paz y la abundancia les acompañen siempre. ¡Hasta pronto!